Voy a pasar a presentar al doctor Jordi Monés, que vamos muy tarde. Es oftalmólogo especialista en mácula, retina y vítreo, con una amplia trayectoria en investigación en enfermedades degenerativas de la retina. Fundador y director del Instituto de la Mácula en Barcelona y director, investigador principal y uno de los fundadores de la Barcelona Mácula Foundation. Es también profesor adjunto en la Universidad de Utah. Ha participado como miembro del comité directivo en numerosos ensayos clínicos multicéntricos internacionales, colaborando con diversas compañías farmacéuticas y forma parte de múltiples consejos asesores científicos internacionales. Sus principales áreas de investigación incluyen las distrofias hereditarias de la retina y mácula, así como la degeneración macular asociada a la edad. El doctor Monés nos compartirá ejemplos de ensayos clínicos actuales y terapias emergentes en el desarrollo de nuevos tratamientos para la DMA y las distrofias hereditarias. Cuando quieras, Jordi. Gracias, Agurzane. ¿Ves mi pantalla? Es que yo no me estoy viendo a mí mismo ahora. ¿Ves mi presentación? Sí. No todavía. Ahora, sí. ¿Sí? Ah, espérate, a ver. ¿La veis? No, ahora no. Ahora Ahora vemos no. tu escritorio. Espérate, vale, pues espera. A ver, perdón. A ver, ¿dónde tengo? Aquí. A ver, ¿ahora la veis? ¿La Sí. veis ahora? ¿Sí? Vale, la pondré en modo presentación. ¿La veis entera? A ver, No, Sí, sí, aparecen pero Sí, ¿no? chiquitito. Sí, se ve dos entero. imágenes. o sea, como dos slides, uno al Sí. lado del Sí. otro. Vale, es que es en modo presentación. Vale, vale. Déjame que lo haga de otra manera. A ver, ahora. Es que tengo pantallas adicionales y por esto. A ver, ahora. Mm, Ahora. Ahora Ahora sí. perfecto. Vale, vale, perfecto. Vale, muy bien. Vale, pues un placer estar aquí con todos vosotros y vosotras. Am, Voy a hablar de tres cosas. He hecho un poco tarde, pero intentaré. Son tres charlas que hice en Euretina la semana pasada. La primera cosa que me encomendaron es qué es lo que había en investigación en DMAE seca. Es un término que a mí no me gusta nada porque en Estados Unidos la DMAE seca es la fase intermedia, las drusas, en Europa es más la trófica. Yo me lo tomé como que era que había para la trófica y para la intermedia, y os he de decir que para la intermedia hay muy poca cosa, porque es aún más complicado que la de malla trófica. Luego os explicaré la situación actual de los tratamientos que están aprobados en Estados Unidos, pero no en Europa, el por qué y lo que nos perdemos con eso. Y luego, la tercera cosa, me gustaría mucho presentaros el tratamiento mediante terapia optogenética de la retinosis pigmentaria. La primera presentación, yo creo que algunas diapos me las saltaré porque creo que estáis un poco cansados ya y es una cosa un poco am, demasiado detallada, pero es para que veáis que hay muchas aproximaciones para una misma enfermedad. Cuando hay muchas aproximaciones para la misma enfermedad, es que la situación es muy complicada. Porque si no fuera muy complicada, había una aproximación, funcionaría y todos contentos. Pero cuando hay tantos intentos, es que algo no va bien. Cuando las cosas van bien, se simplifican. Entonces, os lo mostraré para que entendáis la dificultad de la demanda atrófica. La demanda atrófica es una enfermedad extremadamente compleja, extremadamente heterogénea. Son muchas enfermedades, no es una, los diagnósticos son múltiples y los tratamientos van a ser muy diferentes. Con lo cual es muy complicado. Es como si dijéramos usted tiene cáncer. Bueno, puede tener cáncer de piel, de hígado o de páncreas. El de hígado, el de páncreas a lo mejor te matará en 6 meses y el de piel pues deja de vivir toda la vida. Entonces, demanda atrófica es algo similar. Y cuando a uno le dicen usted tiene demanda atrófica, es como si le dicen usted tiene un perro. Puede ser un caniche, puede ser un Doberman, con lo cual no tiene nada que ver. Ese es el motivo por el cual es tan complejo. Entonces, a ver, ahora, ¿cómo paso esto? Entonces, ha habido diferentes formas de intentar tratar la demanda atrófica e intermedia. Unos intentando evitar el estrés oxidativo, es una zona de mucho metabolismo. Otros intentar mejorar la circulación coroidea, haciendo neuroprotección, protegiendo los fotorreceptores básicamente. La otra es modulando el aporte de vitamina A, porque es el nutriente que en células que disfuncionan se acumula y es tóxico. Otro es modular la inflamación del sistema inmune y trasplante de células madre.
Todas estas son las cosas que se intentan, porque como ya os digo, no ha habido uno que se haya encontrado que sea el camino. Aunque básicamente lo que ha habido hasta ahora sobre todo es tratar el complemento, que es intentar bajar la inflamación. Estos son mis conflictos de interés. Suelen siempre pedirlo en los ensayos, en los congresos, que digamos con quién trabajamos, por si tenemos conflictos de interés. Tengo bastantes, todos en dermatitis atrófica y en distrofias hereditarias, porque colaboro con muchas compañías en diseñar ensayos y buscar nuevos tratamientos. La primera fórmula, que era neuroprotección, cuatro han fallado. Esta enfermedad lo más fácil es fallar porque es muy complicada, sería como tratar el Alzheimer. Es muy complicado porque es envejecimiento y tratar el envejecimiento es algo muy difícil. Pero queda alguno aún vivo. En este caso sería intentar mejorar las mitocondrias. Las mitocondrias son órganos celulares, organelas celulares muy implicadas en la energía de las células. En la DMA están alteradas y mejorando, y esto era una inyección subcutánea, mejorando las mitocondrias. Se hicieron ensayos en fase clínico tanto para intermedia como para atrófica y se vieron algunas mejorías de visión, algunas mejorías de la progresión de la atrofia. Cabe decir que estas mejorías a corto plazo y en DMA intermedia, hay una variabilidad de los pacientes, con lo cual hay que ser cautos cuando con números pequeños se obtienen algunas mejorías. Esto hay que pasarlo luego a ensayos en fase 3, que es lo que está ahora este tratamiento, que al ser con muchos más pacientes, para entendernos la prueba de algodón, y es cuando estos números, si son por al azar, se caen. Ah, Otra opción es bastante novedosa, es inhibir un receptor que es muy importante en el tema de la inflamación y de la muerte de las células. También se vio a corto plazo que había unas mejorías importantes en el cambio de la lesión. Otra vez, eran números pequeños. Y había unas mejorías en agudeza visual solo a las 24 semanas, o los 6 meses. Y ahora este fármaco está en fase 2. Después, intentar reducir la vitamina A, como las células, igual que en el Stargardt, metabolizan mal la vitamina A, y se acumulan productos tóxicos. Una fórmula es intentar bajar la vitamina A. Lo que pasa es que muchas veces el efecto secundario es que tienen mala visión nocturna. Para entendernos, si una persona tiene diarrea y come menos, tendrá menos diarrea. Perdón por la comparación, pero aquí viene a ser lo mismo. Menos vitamina A, menos residuos que las células van a acumular. Dos han fallado ya, pero hay alguna aproximación que intenta la misma línea. Esto sería la compañía Galimedics, que está intentando dar una cosa que se parece a la vitamina A, pero que acumula. Perdón, me he equivocado. Esto es para bloquear el amiloide tóxico, que es unos depósitos que también se producen aparte de en enfermedades neurodegenerativas también en la retina. Ah, entonces, aquí es lo que estábamos con los moduladores visuales de la vitamina A, perdón, me he equivocado antes. Dos han fallado. Aún hay algunos que están en función, que sería el Gilder-retinol, que es una variante vitamina A que tiene menos tendencia a provocar residuos y se ven algunas mejorías también a corto plazo. Ya os digo que estas mejorías a corto plazo, con pocos pacientes, hay que tomarlas con pinzas. Y esto ahora está en un fase 2, fase 3. Luego, la otra gran aproximación ha sido tratando el complemento. Ha habido mucha insistencia y todo lo que está tachado es que ha fallado. O sea que esto es como una guerra terrible que no hay manera. Pero hay dos fármacos aprobados y hay aún tres ensayos en marcha. ¿Por qué se insiste tanto? Porque realmente el complemento tiene una implicación muy importante en la DMAE. El complemento, para que lo entendáis, es un sistema inflamatorio de defensa de muchos aceleradores y muchos frenos. Imaginaos un camión que tiene 10 frenos y 10 aceleradores y entonces cuando están todos en equilibrio el camión no se mueve. Cuando hay un menos freno o hay más aceleración, entonces puede haber reacciones inflamatorias anómalas incluso al propio cuerpo, que es lo que pasa en la DMA. Entonces, el sistema es un sistema protector muy antiguo del cuerpo para las infecciones. Es muy complejo, hay muchos niveles. Esta gráfica que hay aquí al lado os demuestra que hay muchos niveles y muchas vías, hay 3 vías y al final hay unos complejos que atacan a las células bacterianas, las rompen y así evitamos la infección.
Y este sistema también está activado en la DMAE, por eso se ha insistido tanto. Entonces, luego os hablaré de los que están aprobados. Uno que tiene bastante esperanza y de las cosas que me ha gustado en las fases iniciales es una terapia génica de Janssen que va a bloquear esos complejos que os decía al final que atacan a las células. Y los datos preliminares, es verdad que eran muy pocos pacientes, pero eran muy consistentes y realmente yo no he visto mayor freno de la demanda atrófica en cuanto a la lesión que con este fármaco. Si el fase 3 confirmara estos hallazgos sería espectacular, porque vemos que realmente había un cambio de tendencia de la curva cada 6 meses, pero muy espectacular. Ya os digo, también son pocos pacientes, pero también tan pocos pacientes es difícil que den una cosa tan consistente, con lo cual veremos. Luego hay otra que está también en investigación, que en lugar de actuar al final de todo, actúa arriba de todo. Y este fue un ensayo con muchos pacientes que por primera vez se vio que había mejoría visual, no había cambio en la lesión, pero en cambio había mejoría visual, posiblemente porque se actuaba directamente sobre los fotorreceptores más que sobre el epitelio pigmentario. Y este ahora está en fase 3. Luego hay otro sistema bastante novedoso que es de Aviceda, que en lugar de atacar al complemento, lo que trata es a los macrófagos. Yo voy a intentar explicar esto a ver si me salgo, si os lo explico bien. Todas las células tienen unos receptores en su superficie que es como un salvoconducto. Entonces, cuando un macrófago se encuentra, es como aquello del salvoconducto para entrar por las películas, salvoconducto, y das la palabra y entras en un lugar porque eres amigo y no eres un intruso. Pues los macrófagos, cuando se juntan con las células y detectan estos receptores en la superficie, dicen, es una célula amiga, no la ataco. Cuando las células están enfermas o son células extrañas, etcétera, estos receptores que se llaman Siglec no están. Y entonces el macrófago dice, un intruso. Entonces el macrófago se activa, produce inflamación, se activan las células de la microglia, empiezan a hacer fagocitosis y los monocitos también se activan a macrófagos. Porque no han detectado, porque el salvoconducto era incorrecto. Entonces, esta compañía lo que ha hecho es hacer una proteína que tiene estos receptores alrededor, una nanopartícula, perdón, con estos receptores alrededor, se inyectan y entonces saturan a los macrófagos y los engañan de que lo que hay alrededor son células amigas. Con lo cual los macrófagos que eran malos, activados para inflamación, se desactivan y vuelven a ser macrófagos no inflamatorios, porque les hemos engañado en que no hay intrusos alrededor. Y se han visto mejorías a corto plazo de agudeza visual, se han visto mejorías a corto plazo de tamaño de la lesión, se ha visto disminuir la hiperautofluorescencia que hay alrededor de las lesiones, con lo cual tiene también esperanza y ahora de aquí a un mes se leerán los resultados del fase 3. ¿Por qué es tan difícil de tratar a la demanda intermedia? Porque la demanda intermedia es igual de heterogénea que la trófica, pero aún tarda más tiempo en ocurrir, con lo cual heterogeneidad y mucho tiempo en ocurrir es muy difícil en hacer fármacos. Entonces, lo que os decía antes, decirle a alguien que tiene DMAE atrófica es decirle a alguien pues tiene un coche. Pues sí, puedes tener un coche destrozado o tienes un Maserati. O sea, y los dos son coches, pero si los pones a la misma carrera, pues los resultados van a ser muy confusos. Y esto es lo que pasa en los ensayos clínicos, porque se ponen coches lentos, coches rápidos, y los resultados seguramente por eso salen como poco emocionantes, ¿no? Si hiciéramos una carrera de coches rápidos, la cosa variaría más. Entonces, uno de los problemas en demanda trófica es esta heterogeneidad, en demanda intermedia es ya muchísimo más. Os voy a enseñar dos películas de dos pacientes con demanda intermedia. Uno tiene drusas blandas, otro tiene drusas reticulares, y esto es como cáncer de páncreas y cáncer de piel. No tiene nada que ver. Os pondré la película y veréis a la misma velocidad de tiempo cómo van las dos. Es una locura. Una hace atrofia de inmediato, de una velocidad bárbara, que en 3 años le va a quitar la visión al paciente, y el otro va a tardar 10 años en afectar al centro. Y los dos pacientes en edema intermedia, los dos pacientes en drusas, una reticulares y la otra blandas,
Imaginaros si estos dos tipos de pacientes los mezclamos en un ensayo clínico y caen más de un tipo en un lado que en el otro. O sea, muy difícil de encontrar variaciones. Entonces, para mí hay todos estos diferentes tipos de DMAEs intermedias. Para mí hay como 9 grupos, según cómo son las drusas. Imaginaros lo difícil que sería hacer tratamientos intentando separar estos pacientes, porque se comportan diferentes estos pacientes. Y luego, como es una enfermedad lenta, hay una variabilidad de la visión. Y ahora se entra en otro tema, que no voy a entrar con mucho detalle, pero que seguro que habéis oído, que es el tema de la fotobiomodulación, que está muy de moda, lo habréis oído, el láser para las drusas de la edad intermedia, que os tengo que decir en corto y en breve, no se aguanta por ningún sitio. El ensayo está mal hecho, la publicación está llena de errores y todo puede ser debido al azar. O sea, oiréis que hay láser para la mácula, láser para las drusas. Yo revisé el artículo con mucho rigor y no se aguanta nada. Cero. Y el ensayo está mal diseñado, con lo cual todo puede ser debido al azar. La visión puede variar hasta 9 letras en pacientes con DEMA intermedia, de ahora al año. Es decir, estas variaciones de visión son normales en pacientes con DEMA intermedia. Por lo tanto, decir que un paciente ha ganado 3 letras o 5 letras con este láser, cuando sobre todo, además, los grupos iniciales no estaban equilibrados, es, bueno, puede ser efecto placebo o puede ser efecto de la fluctuación. Fijaros que no voy a entrar con muchos detalles, pero el grupo control, que no había recibido tratamiento, ganó el mismo número de pacientes, ganó 10 letras. Es decir, había pacientes en el láser que habían ganado 10 letras y pacientes en el grupo control que habían ganado 10 letras. Esto es azar puro. O sea, ya os lo digo, no se aguantaba lo de la visión por ningún lado. El tema de las drusas, esto lo he publicado este año. Y esto es algo que la comunidad sabía que las drusas desaparecían, pero no sabían el porqué. Y lo he intentado explicar. No entra en detalles. Pero las drusas blandas, al menos una cuarta parte de ojos, en algún momento tienen regresión espontánea de drusas sin atrofia. Lo normal es que una drusa se regrese y haga atrofia. Pero esto es normal, fijaros. Aquí no he hecho ningún tratamiento y las drusas han desaparecido. Mi interpretación es que han desaparecido por una que se atrofia en el centro, pero no voy a entrar en esto. Esta es mi teoría, mi hipótesis, que una se sacrifica y las demás vierten su porquería a través de ella. Pero eso es un fenómeno natural. Fijaros las drusas en los OCTs como en el OCT de abajo han desaparecido y en la foto de al lado. Esto es un fenómeno natural. Otra vez aquí. Fijaros el de arriba y el de abajo, el de arriba y el de abajo. Las drusas se van, como si hubiéramos hecho un tratamiento. Fijaros en la foto en color. Se han ido, es espontáneo, no les hemos hecho nada. Lo podéis ver en muchos ojos. Ha pasado un poco desapercibido, la gente no se ha fijado mucho, pero esto es algo que es muy, muy frecuente. Y este estudio que no hizo los grupos balanceados de fotomodulación también dijo que las drusas se iban. Son mis fotos. Esta drusa que se ha roto por arriba y se va a la porquería de los lados es lo mismo. O sea, esto puede ser perfectamente debido al azar. Y hay otros fármacos como dosis altas de estatinas que también desarrollaron estas desapariciones de drusas, pero si no haces grupos balanceados, que haya el mismo número de drusas de un tipo y de otro en el grupo control, el grupo placebo, y muy bien caracterizadas y que sean todas de este tipo, no es creíble. Y no había ningún tipo de descripción de los grupos de base. Entonces, vamos ahora a las buenas noticias. Hay un axioma que dice que la retina y el epitelio pigmentario no se puede restaurar, que no es posible porque es cerebro. Es un axioma, pues que sí, que la retina no se regenera y una vez se ha muerto, muerta está. Pues no es verdad. Os voy a enseñar cómo ciertos hallazgos de prácticamente atrofia se pueden restaurar en la retina. Que luego no sabemos cómo provocarlo es otra cosa, pero la retina tiene capacidad de restaurarse en ciertas situaciones, al menos en zonas. No se va a restaurar toda la retina, pero en zonas según las lesiones. Volvamos a mis drusas que se reabsorbían. Fijaros, es muy complicado porque no sois expertos y tampoco no tenéis por qué entenderlo, pero donde está la línea blanca, el epitelio pigmentario está muy adelgazado, se pierde la elipsoide, que es la otra capa que se ve por fuera, fuera de la zona blanca, se pierde la LM, está empezando a haber atrofia, es decir, este epitelio está virtualmente casi atrófico.
A medida que va marchándose la porquería a través de donde está la flecha negra, es como si se vaciara esta drusa gigante, fijaros cómo al final se han restablecido las líneas. Ese epitelio que estaba adelgazado, que no había elipsoide, que no había limitante externa, se ha normalizado. La retina aquí ha mejorado, está mejor aquí que aquí. Aquí han pasado como entre 1 año y 2 años. Se ha muerto la zona del centro, pero se ha regenerado la de al lado. Por lo tanto, fijaros aquí cómo se ve muy bien, cómo se habían perdido los detalles de las capas y abajo están todas otra vez. Con lo cual la retina puede regenerarse. Es otro ejemplo, igual. Y esto es algo que ocurre siempre cuando unas drusas confluentes se colapsan en el centro. Me apuesto lo que queráis. Hay un anillo alrededor que esto ocurre. Aquí lo vemos otra vez. Se habían perdido las líneas, se han ido las drusas. Y esto es espontáneo, ¿eh? Son pacientes míos que no reciben ningún tratamiento. Entonces, incluso, esto es mucho más raro, hay pacientes que han tenido ya incluso atrofia completa y se han restaurado. Esto es muy raro, muy, muy raro. Pero bueno, es como si dijéramos una persona ha resucitado. Sí, es muy raro, pero que resucite a alguien quiere decir que es posible. Pues esto es lo mismo. Este paciente tenía en el segundo corte, vemos atrofia completa porque hay lo que se llama cirrora, faltan las capas, hay hipertransmisión. Y abajo, de una forma imperfecta, pero se han restablecido un poco las capas. Parece que ha habido una migración de epitelio y se ve, por supuesto, no se ve la atrofia completa que hay en el segundo corte y en el primer corte. Ah, y luego también os voy a enseñar que la restauración de retina es posible con trasplante de células. Y aquí también se puede ver, arriba es un corte donde ha desaparecido el epitelio pigmentario, los fotorreceptores y la elipsoide, y abajo, en más delgadito, vuelven a estar todas las capas. Están todas, se han restaurado. Y está como más pequeñito porque son nuevas, porque no son las huéspedes. Y aquí lo vemos, lo podemos ver muy bien. Am, Aquí otro ejemplo de, a ver cómo os lo puedo explicar, porque no sé ¿veis el ratón? Sí, Vale, aquí acababa el epitelio y aquí acababa la elipsoide, la limitante externa, y en esta foto acaba aquí. Ha habido esta zona de aquí que se ha rehecho, que se ha restaurado. Con lo cual, la restauración de la retina es posible. Fijaros, esta es la diferencia para que la veáis en colores de antes y después. Y aquí otra vez lo mismo. Y aquí se ha restaurado toda la zona que había, esta zona que había central. Por lo tanto, la retina puede tener cierta plasticidad. Vale, entonces, voy a la terapia de complemento, a los dos fármacos que se aprobaron en Estados Unidos y que Europa ha dicho que no los ha aprobado porque no tenían beneficio suficiente. Ah, Dijo que el beneficio no justificaba los riesgos, han sido muy dogmáticos y han decidido que no funciona. Lo de los coches lo he explicado antes. Entonces, ¿cuál es el problema cuando usamos la media? La media es para probar un fármaco, pero la media solo necesitamos que sea estadísticamente valiosa, porque la media puede no representar un paciente. Imaginas un paciente que ha ido a 100 por hora, un paciente que ha ido a 20 por hora y la media será pues de 60. No representa ni a uno ni a otro. 60 ni es el que va a 20 ni el que va a 100. Por lo tanto, no podemos juzgar un fármaco por el endpoint primario, ni los clínicos tampoco. Deberíamos juzgar un fármaco por los endpoints secundarios, es decir, cómo van las lesiones pequeñas, cómo van las grandes. Y ahí a lo mejor encontrarás que unas van bien y otros no van bien. Entonces, y además, lo que os comentaba antes, es una enfermedad tan heterogénea y se han mezclado caniches y galgos que hay mucho ruido en estos ensayos. Europa ha dicho, el endpoint primario es pobre y no nos gusta. Siendo una enfermedad huérfana que no tenemos tratamiento, yo esperaba que hubieran dicho, muy bien, vamos a ser un poco más flexibles y por una vez seremos algo más flexibles estadísticamente y nos fijaremos en los endpoints secundarios y os dejaremos tratar lesiones pequeñas, con buena visión. Durante 2 años traéis más resultados y entonces haremos la aprobación final. Pero no, han dicho para nadie. Ni lentos, ni rápidos, ni gente que va a perder visión pronto. Y lo que han conseguido es que Europa, ningún paciente se pueda beneficiar de este tratamiento, en Estados Unidos sí.
Yo no trataría a todo el mundo, ahora lo veréis, no es para todo el mundo, pero para la gente que la enfermedad le va muy rápida, estos fármacos que frenan, aunque no frenen mucho, pero cuando la enfermedad va muy rápida, este freno puede ser ganar 1 año o 2 de visión, que es para una persona mayor puede ser mucho de lo que le queda, o ganar tiempo para cuando venga un fármaco mejor. Entonces, estos fármacos, cuando se utilizan tiempo largo, aquí son 3 años, vemos como el grupo control y el grupo tratado se van separando. Y esto va haciendo que preservemos retina. No pasa en 6 meses, pero va pasando a la larga. Los diabéticos se pinchan cada día la insulina, aquí hemos de pinchar una vez al mes. Bueno, es el mismo concepto. Y cuando hacemos esto, en la salvación de células, estos cálculos los he hecho yo, no los ha hecho la compañía. Si nosotros salvamos 2 milímetros cuadrados de retina, que es lo que podemos salvar con estos tratamientos, esto corresponde a 12.000 células de epitelio pigmentario que soportan 360.000 fotorreceptores. No es poco. Y cuando estos fármacos han llegado a los 4 años, los 48 meses, esta salvación de tejido puede ser de 3 milímetros,16. Esto en el ojo, perdonad mi voz, es que llevo 2 días resfriado y la tengo rara, pero bien, va bastante bien. 3,6 milímetros cuadrados es esto en una retina. Es un mundo. Es decir, de haber salvado esto a no haberlo salvado en 4 años, es un mundo. Entonces, en los pacientes que la lesión más rápida, esto es lo que conseguiríamos. ¿Qué se ha visto en los ensayos que no sabíamos antes? Que además de hacer un efecto en la epitelio pigmentario, hacemos un efecto en los fotorreceptores. Los fotorreceptores que hay alrededor, que también están enfermos, con estos tratamientos también mejoran y se preservan. Y esto, tanto un fármaco como otro. Antes hablaba de Sifovre, o este es Iservay. Entonces, otra cosa, cuando tratamos pronto, salvamos más. Si a un paciente le demoramos el tratamiento, vamos a perder, no vamos a tener tanto beneficio como si lo tratamos pronto. Y otra cosa que se vio es que como control, además del grupo control de otros pacientes, el otro ojo de los pacientes que tenían bilateral, el otro ojo actuó como el grupo placebo, es decir, que es muy consistente. Los ojos no tratados y los ojos compañeros de ojos tratados se portaban igual. Por lo tanto, es muy consistente que si hay un beneficio a largo plazo, no a corto plazo. Entonces, sí había aunque Europa dice que no, sí hay una prevención de que la visión caiga a 20/200 de un 38% después de 2 años. Y luego el salvar puntos de microperimetría, que esto es un mapa que nos da otra función visual que no es la agudeza visual. La agudeza visual es justo centro, pero la microperimetría nos da puntos de otros sitios. Se vio que a los 36 meses, a los 3 años, sí que se empezaba a notar la diferencia. Es decir, los pacientes tratados tenían un 34% menos de perder los 4 puntos centrales y un 43 menos de perder todos los 16 puntos centrales. Es decir, que sí hay un efecto beneficioso. Pero como esto no se preespecificó en el ensayo, Europa dijo, esto no está preespecificado, esto no me sirve. Es decir, han sido extremadamente dogmáticos y espero que no se me note mucho mi frustración y mi enfado, pero realmente yo me esperaba un poco más de flexibilidad. Um, lo de la seguridad. Es verdad que uno de cada 5.000 pacientes puede hacer una vasculitis muy severa y quedarse ciego. Perfecto, es verdad. Pero cuando hacemos terapia antiangiogénica, uno de cada 3.000 o 4.000 pacientes puede hacer una endoftalmitis y quedarse ciego. Esto lo hemos asumido siempre. Lo tenemos que hacer con mucho cuidado para intentar que sea uno cada 5.000 y no que no sea uno de cada 1.000. ¿Pero por qué lo hacemos? Porque a cambio tenemos mucho beneficio. ¿Y a quién no tratamos? ¿A quién no vamos a tener beneficio? Nunca trataremos a un paciente con drusas porque no justifica. Pues en la edema atrófica debería ser lo mismo. Deberíamos tratar a los pacientes que van a tener un beneficio donde en ellos justifica el riesgo. Y esto es cuestión de seleccionar pacientes. Y esto es lo que es muy complicado porque poca gente está acostumbrada a la edema atrófica y es muy difícil predecir quién va a ir rápido y quién va a ir lento. Pero mientras además no tengamos tratamientos, menos la gente va a estar educada en tratar esta enfermedad porque no se puede hacer nada por ella. Entonces, ¿yo trataría a todo el mundo? Ni en broma, no. Por ejemplo, esta edema atrófica que se ha colapsado en drusenoide, ya os digo yo, os lo puedo predecir como una bola de cristal, que esto no va a crecer. Seguro, va a crecer muy poco. Y fijaros, esto es a los 18 meses y esto es a los 5 años.
apenas ha crecido y apenas ha cambiado la visión, porque este tipo de atrofia crece muy poco. Este no se tiene que tratar. Este paciente, fijaros, esta atrofia ya es diferente, con drusas reticulares, no son drusas blandas, fuera del centro. Este va a crecer como locos. Y os enseño cómo era solo 8 meses antes. 8 meses antes. La progresión ha sido brutal. Este paciente se va a quedar sin visión central en muy poco tiempo. Y ese es el paciente que deberíamos tratar. Y esto es lo que Emma, con su decisión, nos ha dejado. Entonces, esta pirámide la he construido yo para saber a quién tratar o no. Cuando tenemos el histórico, esto es muy útil. Si nosotros tenemos un histórico, un paciente, podemos calcular la velocidad de su progresión y hacerlo a raíz cuadrada. Cuando las lesiones son lentas, no trataría yo a la gente. Cuando son muy rápidas, seguro que sí. Y cuando están en el medio, veríamos otros factores. Si el paciente tiene otro ojo afectado, si tiene otras enfermedades, etcétera. La edad para mí no es un problema, a no ser que sea una edad enorme, 95 años, pero una persona de 80, 85 puede tener 15 años de expectativa de vida. No se puede a alguien decirle, usted ya tiene 85 años, no vale la pena. No, señor, porque si le salvamos 2 años de visión de lo que le queda de vida, es mucho tiempo, tal vez eso es lo que le queda, y tiene todo el sentido. Cuando no tenemos el histórico, entonces la cosa se complica mucho, porque tenemos que hacer una matriz de todos estos aspectos de la demanda atrófica, que es lo que os decía, que es una enfermedad tan múltiple y tan heterogénea. Las lesiones pueden ser más grandes, más pequeñas, están cerca del centro, lejos del centro, tener drusas blandas, drusas reticulares, tener membranas asociadas, mil cosas. Entonces, cada una por sí misma no es predictible. Integrándolas todas lo es, lo que es muy complicado. Y la única salvación que tendremos, para la gran mayoría de gente que no podemos esperar que sean súper frikis expertos, es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial un día nos haga esta integración y nos diga, pim, 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 este señor va a progresar a esta velocidad, esta señora, y le debe tratar usted o no le debe tratar. Esto es lo que nos va a salvar, porque es una enfermedad absolutamente compleja. Yo puedo tener capacidad de predecir una lesión porque hace 20 años que me digo esto, pero no podemos esperar que todo el mundo haya estado 20 años mirando lesiones, con lo cual es muy, muy, muy difícil hacer predicciones. O esperamos el histórico o la inteligencia artificial nos va a echar una mano fundamental. Y estos son datos ya de vida real en Estados Unidos, de pacientes tratados, donde vemos que estas diferencias que a primer año eran de 14%, perdón, vemos que ya son del 37%. Y ya estamos en 40%. Ya es otra historia. La diferencia de progresión de un ojo tratado al año es de un 40%. Son pacientes de Miami del doctor Rosenfeld. Con lo cual, seleccionando los pacientes, los resultados pueden ser mejores, porque ya vamos a tratar a los rápidos y vamos a evitar a los lentos que nos diluyen el tratamiento. Y entonces ahora voy a cambiar de enfermedad y os voy a presentar la cosa que a mí me tiene más emocionado últimamente. Son datos de pocos pacientes, pero es un game changer, perdón, algo que realmente cambia la jugada, la dinámica, y es el tratamiento con terapia optogenética para distrofias de retina, en principio retinosis pigmentaria, pero luego seguramente se utilizará con más. Entonces, sabemos que lo ha explicado muy bien a otro Acobos, las distrofias de retina que causan atrofia de la retina y las de la mácula, pues en la zona central. Lo que tienen en común en todas es que muere el fotorreceptor y el epitelio pigmentario. En algunas va primero el fotorreceptor, en otras va antes el epitelio pigmentario, pero en todas faltan estas dos capas del fondo de la retina que acaba causando ceguera en la zona que está atrofiado. Hay muchísimas mutaciones genéticas asociadas a estas enfermedades degenerativas. Ah, todos los tratamientos que hay hoy en día para las enfermedades degenerativas de Paradigma lo que intentan es frenar la enfermedad, que la enfermedad deje de empeorar o empeore más lentamente. No, no que deje de empeorar, perdón, que empeore más lentamente. Y ningún tratamiento ha intentado restaurar la visión. Entonces, ¿cuál sería la terapia ideal? La terapia ideal sería, una, que restaurara visión en casos avanzados, y dos, que podíamos tratar a quien fuera
sin importar el gen, porque cuando estás obligado a tratar un gen concreto, pues solo puedes tratar a esa gente. Entonces, si es un gen muy poco prevalente, pues hay pocos pacientes que pueden beneficiar y no van a poderlo beneficiarse otros pacientes. Estos son los fundamentos precisamente de la terapia optogenética. Intentar restaurar visión y de forma agnóstica, es decir, sea cual sea el gen. Esto hace muchos años que está dando vueltas, más de 20, pero hasta ahora no había podido ser posible. Yo os explico lo que se vio que las algas, unas algas respondían a la luz. Entonces, estas algas tenían unos canales en las paredes celulares de canal rodopsina que cuando se activan con la luz se abren y dejan pasar iones, y esos iones es lo que se dice despolarizar y es lo que activa las células. Cuando estas opsinas se implantaron en neuronas y a estas neuronas se las iluminaba, estas neuronas se activaban, con lo cual se vio que estas proteínas de algas tenían capacidad como de ver o provocar un estímulo eléctrico mediante la luz, que es lo que hace la retina. La retina recibe luz y hace un impulso eléctrico. Entonces, este es lo fundamento de la terapia optogenética, implantar estas opsinas en lo que queda de la retina, es decir, en las distrofias que hemos dicho se pierde el epitelio y el fotorreceptor, que son las células del fotorreceptor que coge la luz y la transforma en electricidad, se la da a la célula bipolar, la ganglionar, simplificando, y la ganglionar al cerebro. La bipolar y la ganglionar es el cable eléctrico, solo traspasan electricidad. La que genera la electricidad es la que genera la electricidad con la luz es el fotorreceptor. Pero si no hay fotorreceptor, nadie genera luz y el cable eléctrico está inerte. Lo que hace la terapia optogenética es implantar estas opsinas al cable eléctrico y de repente el cable eléctrico empieza, además de transportar electricidad, a poder responder a señales de luz. Entonces, esto hace 20 años que estaba dando vueltas y en investigación, pero ¿cuáles eran los problemas? Uno, que las opsinas no tuvieran bastante sensibilidad a la luz y necesitábamos luces muy artificiales o poner unas gafas para amplificar la luz. Lo ideal es que sea una opsina que sea sensible a la luz natural, que no tengamos que hacer un chorro de luz o poner unas gafas especiales. La otra es que podían ser opsinas que reaccionaban al azul, al rojo, pero si no ha reaccionado a todos los colores, pues solo tendríamos visión de ciertas cosas. La otra es que esta opsina sea rápida, porque si va lenta, las visiones serán muy borrosas. Y la cuarta es que por cada célula ganglionar, que es donde hasta ahora todas las opsinas, toda la terapia génica actuaba, para cada célula ganglionar hay 10 bipolares, con lo cual, si en lugar de implantar las células ganglionares, implantamos las bipolares, estamos implantando 10 veces más células, con lo cual, supuestamente, la resolución es 10 veces más, porque hay más células. Entonces, esta opsina nanoscope, que es una proteína de fusión basada en las opsinas de las algas, pero hecha en el laboratorio, que tiene 4 partes, consigue las 4 propiedades. Sensible a la luz natural, sensible a todos los colores, o sea, a luz blanca, tiene cinética rápida, con lo cual las visiones no son borrosas o pueden ser menos borrosas, y transfecta las bipolares y no las ganglionares. Eso a través de un virus y es una sola única inyección. Entonces, como os decía, es la única de las varias compañías que hay que tiene las 4 propiedades. Y se hizo un ensayo 2B3 de pocos pacientes. Estos ensayos en estas enfermedades suelen ser pocos al principio, eran 27 pacientes, dos grupos de 9 con dos dosis diferentes comparado con un grupo control. Y el valor, o sea, el resultado era a las 52 semanas. Luego se siguió más tiempo, os lo enseñaré. Al principio se hacía un tratamiento con corticoides para evitar la inflamación que hace la terapia génica y eran pacientes prácticamente ciegos. O sea, la visión en Logmar era 1,9, que es 20 partido por 1600. Es una visión muy baja que el ETDRS no puede detectar. Se tiene que hacer con otras letras que se llaman Freiburg. Eran pacientes muy, muy, muy afectados por retinosis pigmentaria. Entonces, la media de visión aumentó
perdón, 0,3 logmar en las dos dosis, en casi 0,4 al año a los 52 semanas, y esto equivale a 3 líneas de TRS. Es un aumento muy importante. Y esta mejoría la tuvo al menos un 40% de pacientes, al menos de 0,3, un 40%. No es que un paciente ganará muchísimo y levantará la media. Hubo un 40% de pacientes que tuvieron una ganancia de 0,3 o más. Esta mejoría a las 52 semanas se mantuvo a las 76. Se han seguido vigilando estos pacientes y estas mejorías de 0,3 se han mantenido a 126. Y el último dato que presenté en Neuretina por primera vez era a los 3 años. En la alta dosis era 0,24, en la baja dosis 0,45. Ya os digo, son pocos pacientes, pero sigue estando alrededor de 0,3. Y seguían siendo un 40% de pacientes los que habían ganado visión. Ah, no hubo efectos secundarios de inflamación, que esto es muy importante en terapia génica, porque la terapia génica tiene mucho riesgo de producir inflamación. Aquí hubo cosas menores gestionables con gotas. Y yo creo que es la primera vez, aparte de Luxturna, que es el tratamiento para la enfermedad de Leber en niños, que ahí se mostró una mejoría de visión, pero en adultos es la primera vez que un tratamiento da mejoría en pacientes prácticamente ciegos, mejoría útil y clínicamente, estadísticamente significativa. Y ahora esto está en fase de intentarse aprobar en Estados Unidos. También quieren hacerlo para Stargardt y otras enfermedades, tal vez de MAE también. Ah, y, y os voy a presentar, perdón, dejadme que haga antes una declaración. Cuando en un tratamiento, no es muy científico presentar un testimonial, porque un testimonial puede ser un efecto placebo, puede ser un efecto emocional, pero cuando veáis lo que explica este señor, es difícil pensar que sea un efecto placebo. Entonces os quiero poner este testimonial, que os digo, no es una cosa muy científica, pero que a veces nos ayuda a entender el impacto de estos tratamientos en personas que ven muy mal. Está en inglés, si queréis os lo voy medio traduciendo, y es un señor que le hicieron el tratamiento. Ya os digo, permitidme la licencia de presentaros un testimonial, que esto no es, ya os digo, científico, pero sí que quiero hacerlo porque creo que explica la visión de un paciente que es muy importante. I started attending the testing at the center, and then they did the first treatment. And as we were driving, I began to tell her, I see a pin light coming in my eyes, and it's Dice que después del tratamiento, cuando volví a casa, decía que podía ver luz con sus ojos. Am, filling everything up with light. Do you see the cars? I can see, I don't see details, but I see the cars and I see the houses. 15, 20 years since I've seen anything like this. Dice, ¿puedes ver los coches? Digo, no, no puedo ver los coches, no puedo ver no puedo ver los detalles, pero puedo ver coches y casas de hacía 15 o 20 años que no veía coches o casas. Ah, So she was surprised. I was surprised. The following week, I do rock climbing. As I got inside the gym, and the trainer was standing next to me, so I get against the wall, and I said, "Oh my God!" She said, "I said I can see the holes. I can see the colors of the hole." Este hombre, como habéis visto, hacía escalada en rocódromo indoor y cuando va a la pared le dice al instructor, ostras, puedo ver las, ah, los agarres y puedo ver un poco los colores. Y el instructor dice, ¿no los veía? Y dice, no, no, yo los palpaba, no. Ay, perdón, creo que me he ido. Perdón, perdón. Estamos. I can see the colors of the hole. So she said, "Boy, you don't see the colors of the hole." I said, "I typically don't. I'm feeling it. I don't see them." Que los nota, pero no los Yes, ve. what do you see? I can see red, orange, yellow, green, blue. I can see the colors and they're vibrant, like real vibrant colors that I haven't seen since I was a kid. El señor dice que ve los colores, parece increíble, pero que ve los colores que nos veía desde niño. Aunque pusiéramos esto a la mitad de lo que explica, creo que es muy espectacular y es difícil que el efecto placebo le pueda hacer explicar a este señor esta historia. Bueno, espero que os haya gustado el resumen. Creo que
la mejor noticia es de que la ciencia evoluciona muchísimo y y estamos haciendo cosas que eran imaginables o ciencia ficción hace 2 o 3 años, tanto en DMAE como en enfermedades degenerativas. Y creo que hay que estar animados en que en los próximos años, 5 o 10 años, el panorama terapéutico será muy, muy diferente al actual. Muchas gracias.